¿Cómo es la vida de los indígenas aislados? No vamos a hablar un poquito más en esta presentación, pero el hecho es que tenemos que comenzar a pensar la vida de los indígenas aislados muy diferente a la nuestra. No es una vida que se lleva en un solo lugar, ellos no son sedentarios, no tienen una sola casa donde siempre viven. La utilización del espacio no es intensiva en un solo lugar. Ellos tienen un lugar donde viven durante un tiempo y luego cambian de casa según la disponibilidad de los recursos. Son cazadores, recolectores, no son agricultores, no se pueden quedar en un solo lugar. Esto un poco porque en estos días pues, el gobierno estaba tratando de justificar la explotación del ITT diciendo que ahí no habita nadie. Y lo que nosotros estamos tratando de que la gente entienda es que no se trata de habitación. Habitación no es igual a territorio. La habitación es solo un pedacito del territorio. Es el lugar donde está la casa. Pero todo el territorio que ellos usan es mucho mayor. El territorio que necesitan para poder ir a cazar, a recolectar, es muchísimo mayor. Los antropólogos calculan que para los indígenas guaraní, este territorio era de aproximadamente 40 kilómetros a la redonda, ¿no? Alrededor de sus casas, lo cual es un territorio sumamente extenso. Entonces, vamos un poco con esta presentación. Un poco para ubicarnos, ustedes ven aquí el Parque Nacional Yasuní, ¿no? El Parque Nacional Yasuní es un mapa oficial del Ministerio del Ambiente. Ustedes ven aquí en morado, disculpen si estoy... creo que tapo. En morado está el territorio guaraní, ¿no? No olvidemos que los tagaeri, los taromenani, los indígenas aislados provienen del mismo tronco lingüístico cultural guaraní. Son algunos parientes más cercanos, otros parientes más lejanos, pero todos vienen de este mismo tronco lingüístico y cultural. Este es un mapa del Ministerio del Ambiente, como ustedes ven ahí, donde se expresa dónde vivían originalmente los guaraní que hoy fueron contactados. Y este mapa yo lo he puesto aquí, a pesar de que la resolución no es tan buena. No sé si se podría apagar esta luz de aquí y más bien prender unas de aquí adelante. No mejora mucho. Lo puse aquí porque justamente este mapa de alguna forma expresa cuál es la territorialidad de todos estos grupos relacionados a los guaraní. Ese río grande que se ve ahí arriba es el río... ¿Quién tiene un puntero láser? Yo tengo. Okay, gracias. Gracias. ¿Y cómo funciona? Perdón, la tecnología. El río Napo, aquí arriba, ¿sí? Y el río Curaray, aquí abajo. Esos eran los límites de su territorio, el río Napo y el río Curaray. Ellos estaban desde las cabeceras de los ríos, justamente por aquí estaría la ciudad de Puyo hoy, por aquí estaría la ciudad de Coca y la ciudad de Tena estaría por acá, ¿no? Y este de aquí es la frontera con el Perú, y por supuesto ellos no reconocen la frontera entre dos países y pasaban de un lado al otro, ¿no? Estos, como les digo, son las familias que fueron contactadas. Aquí no están expresadas las familias que no fueron contactadas, los que hoy llamamos tagaeri y taromenani. Esa es una casa de indígenas de esta cultura, justamente, ¿no? Aquí vemos algunas personas, como ustedes ven. Es una casa tomada a muy baja altura, ¿no? Probablemente desde una avioneta. Es una foto un poco más histórica, no es tan reciente, pero es así como son sus casas, ¿no? Son casas muy grandes donde viven familias amplias, ¿no? No solamente papá, mamá, hijos, sino papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, primos, todos viven en una misma casa. Cuando ya son muchos se van dividiendo en otras casas que están relacionadas a estas y que se asientan algunos kilómetros lejos de la casa original. No viven en comunidad, no tienen un centro comunitario. Este de aquí es el mapa del Parque Nacional Yasuní entre alrededor de los años 80 y 90, ¿no?
el Parque Nacional Yasuní tenía una forma que para los ecólogos, yo estudié ecología aplicada, es una de las formas más perfectas para un área protegida. ¿Por qué? Porque tiene menos efecto de borde, ¿sí? El efecto de borde es un efecto, un fenómeno que se da en ecología que hace que haya pérdida de biodiversidad a partir de los bordes, ¿sí? Hay pérdida de biodiversidad. Entonces la forma que menos borde tiene es el círculo. Si nosotros tenemos una forma así como ameba, por ejemplo, vamos a tener un montón de borde y la pérdida de biodiversidad va a ser muy grande. Entonces el Parque Nacional tenía esta forma, ¿no? El Parque Nacional Yasuní. Luego, a inicios de los 90 se encuentra petróleo aquí y se hace este recorte. Y a alguien se le ocurrió, bueno, a ver, en los años finales de los 50, inicios de los 60, los guaraní fueron contactados para dar paso a las empresas petroleras. Las empresas petroleras ya estaban asentadas por este lado de aquí. Los guaraní siempre estuvieron pidiendo que se les devuelva el territorio, ¿sí? Todo entre el Napo y el Curaray, ellos querían que se les devuelva. Alguien dentro del gobierno de esa época, estamos hablando del año 90, se le ocurrió la genial idea de recortar el Parque Nacional y devolverle solo ese pedazo, ¿no? Junto con algunos territorios aquí más en la cabecera, con la doble razón, el doble propósito de, por un lado, mantenerlos tranquilos, pero principalmente no tener que lidiar con el hecho de que tenían que explotar petróleo dentro de un área protegida. ¿Sí? Entonces recortan el Parque Nacional, ya no es Parque Nacional, les entregamos el territorio a los guaraní, pero con la condición de que no se pueden oponer a la actividad petrolera, y de ahí en adelante la negociación es directa entre la empresa petrolera y los guaraní. Entonces comienza la explotación de esto, que hoy es el bloque 16, que está en manos de la empresa española Repsol. Durante esos años justamente los bloques petroleros comienzan a dibujarse dentro del territorio, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí el ITT, esta es la forma original que tenía el ITT, que no se llamaba en esa época ITT, sino se llamaba ITTI, se llamaba ITI, porque era Ixpingo, Tamococha, Tiputini y Muya. La zona de Imuya fue recortada al hoy ITT y quedó ITT, y la zona intangible de Imuya. Y en esa misma época se declaró la zona intangible Tagairi-Taromenane, que es esta de acá. Sin embargo, a la zona intangible Tagairi-Taromenane no se le dieron límites en ese momento, ¿no? Estamos hablando del año 1999. Entonces, ¿qué pasó? En estos años justamente ya el parque comenzó a llenarse de bloques petroleros. Ya no les importó que fuera Parque Nacional, antes les importaba, y por eso fue el recorte para darles a los guaraní. Después de eso ya la política extractivista se fue haciendo más dura y más pesada dentro de las decisiones de los gobiernos, y en definitiva se comenzaron a trazar los bloques petroleros dentro del parque y se comenzó la explotación dentro del parque. Entonces la zona intangible era una medida desesperada para que los bloques petroleros que estaban en el norte del parque no llegasen hacia el sur, ¿no? Como aquí están expresados, por ejemplo, algunos bloques petroleros que iban a ser explotados en la parte sur. Entre el año 1999 y el año 2007, realmente la zona intangible no cumplió mucha función porque no tenía límites, como les comentaba, ¿no? Entonces hay un momento en el año 2003 que es quizás uno de los momentos más duros para la supervivencia de estos pueblos, que es la masacre del año 2003. La masacre del año 2003 fue llevada a cabo por indígenas de una comunidad guaraní contactada hacia indígenas aislados. Yo trabajaba en esas épocas allá en la comunidad que inició el ataque justamente, ¿no? Durante el año 2001, 2002 estuve trabajando en esa zona y ya sabía que las empresas petroleras estaban buscando que los guaraní se enfrenten con los aislados para que los borren del mapa y poder entrar con los bloques petroleros hacia adentro.
Lo mismo hacían los madereros ilegales, pequeñas mafias madereras comenzaron a entrar por la carretera principal que está aquí, que se llama la vía Auca, y comenzaron a entrar por los ríos principales hacia la zona intangible, hacia el Parque Nacional, y a explotar todas estas zonas. Principalmente explotaban cedro. Entonces, en la masacre del año 2003, un grupo de guerreros guaraní van con armas de fuego y con tanques de gasolina y matan a aproximadamente 30 personas, prácticamente todas ellas mujeres y niños. Solo había un varón adulto que tenía la pierna rota y que estaba postrado en una hamaca y no se podía defender. La forma de matarlos fue sumamente cruel, ¿no? A los que pudieron los mataron a balas, a otros les echaron gasolina, los prendieron vivos. Algunas mujeres fueron empaladas incluso, y lamentablemente en ese momento la sociedad ecuatoriana no supo cómo reaccionar. Se tomó en ese momento el tema como que era un tema de indios, ¿no? O sea, son indios, se matan entre ellos, es normal. Las mismas organizaciones indígenas que hoy han reconocido el error histórico que tuvieron en ese momento, dijeron en ese momento justamente que así es, que eso es cultural, que así son las cosas, que así siempre se mataron, ¿no? Más o menos el mismo discurso que más actualmente ha tenido el gobierno, ¿no? Justamente este año se dieron unos enfrentamientos y el mismo presidente salió a decir que es una cuestión cultural, que así son, pues así se matan. Entonces, bueno, en definitiva, a partir de la masacre del año 2003, lamentablemente tengo que decir que fue a partir de esa masacre, comenzamos recién a movilizarnos, comenzamos recién a protestar, a exigir derechos de los indígenas aislados, y comenzamos un proceso. Nos parecía indispensable que se delimite la zona intangible Tagaytay-Toromenane. Entonces, entre el año 2004 y el año 2007 llevamos un proceso para delimitar la zona intangible Tagaytay-Toromenane. Cuando digo llevamos, me refiero a un grupo de personas X de diferentes organizaciones, algunos incluso de manera individual, que habíamos trabajado en el Yasuní. Nos agrupamos en algo que se llamó la Veeduría para la Protección de los Pueblos Indígenas Aislados, y fue esa veeduría la que sacó adelante la delimitación con grandes dificultades, porque evidentemente habían intereses petroleros que estábamos afectando. Sin embargo, se logró delimitar. Una vez delimitada la zona intangible, no es que terminaron los problemas, porque obviamente la delimitación solamente se dio en el papel. En el año 2006 hubo otro grupo de ciudadanos independientes, solicitan a la Comisión Interamericana que tome medidas inmediatas, medidas cautelares, ¿no? O sea, que le pida al Estado ecuatoriano, mejor dicho, que tome medidas inmediatas para poder salvar la vida de los indígenas aislados. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acepta ese pedido y solicita al gobierno del Ecuador que adopte inmediatamente medidas cautelares. Entonces vienen las medidas cautelares, ¿no? Supuestamente. Eso pasa en el año 2006. Durante todo el año 2006 no pasa nada. Durante todo el año 2007 tampoco. A finales del año 2007 el gobierno del Ecuador entrega un primer plan de medidas cautelares a la Comisión Interamericana, y recién en el año 2008 inician las medidas cautelares. Mientras tanto, toda esta zona de aquí, donde ustedes ven los puntos, estaba siendo afectada por madereros ilegales. A inicios del año 2008 justamente comenzamos, y nuevamente hablo en primera persona porque a mí me encargaron la conducción del plan de medidas cautelares. Yo trabajé para el gobierno durante los 2 primeros años del plan de medidas cautelares, y justamente en ese momento lo principal era erradicar esta actividad. Los puntos rojos que ustedes ven son lugares donde murió alguien, ¿no? Entonces se dan una serie de conflictos en donde muere mucha gente. Generalmente estos puntos rojos
no generalmente, en todos los casos, estos puntos rojos son lugares donde murieron madereros o gente de afuera en todo caso. Sí. Esta gente de afuera es más visible. O sea, si a mí me matan, mi familia va a reclamar por mí, mis amigos van a reclamar por mí. Si alguien mata a un indígena aislado, ¿quién va a reclamar por él? Entonces, básicamente no existen puntos que marquen el lugar donde murieron indígenas aislados. Los puntos son todos lugares donde murió gente de afuera. Entonces, en realidad los muertos son muchos más, ¿no? Bueno, comenzamos el plan de medidas cautelares y comenzamos a investigar por dónde están los indígenas aislados. Y encontramos evidencias en estos 4 lugares. Este es el mapa de la discordia en este momento, ¿no? No sé, algunos de ustedes habrán visto que en estos últimos días el Ministerio de Justicia presentó un nuevo mapa. Este fue el mapa vigente desde el año 2008 hasta el año 2013, hasta este año, ¿no? De hecho, el Ministerio de Justicia envió este mapa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente para justificar sus acciones, en abril de este año. Para agosto de este año, este mapa cambió radicalmente. Este grupo ya no existe, ¿sí? Porque aquí está el ITT. Este grupo ahora se supone que se unió a este y que está aquí. Y este otro grupo se unió a este y está por aquí dentro de la zona intangible. Entonces todos los grupos se movieron de los lugares donde hay empresas petroleras y se movieron justamente donde no hay, muy convenientemente. Tal vez se dan cuenta que tienen que estar lejos de las empresas petroleras, no sé. Un mapa un poco más real, donde vemos la carretera, la vía Maxus, las vías secundarias. ¿Sí? Aquí no están expresadas todas las vías secundarias, pero hay una cantidad de vías secundarias que entran hacia territorios, por ejemplo, de este grupo, ¿no? El grupo de Armadillo. Las manchas grises son los lugares donde están los campos petroleros abajo, ¿no? Los yacimientos petroleros. Si pudiéramos ver a través del suelo, veríamos que aquí están los yacimientos petroleros. Entonces ustedes ven que hay yacimientos petroleros por todo lado. Y una cantidad de presión están expresadas en esas flechitas. Esto, bueno, lo tomé de la prensa, pero es un dato real. Los efectos incluyen la contaminación por derrames petroleros. Solo entre el 2000 y el 2010 se han presentado 539 derrames en el país, casi uno por semana, según cifras del Ministerio del Ambiente, de los que solo el 1.5% fueron provocados por desastres naturales. Aunque pobladores y científicos que hacen investigación Yasuní coinciden en que la cifra sería mayor, ya que algunos no se registran. Esa es la realidad. O sea, si nosotros nos vamos hoy a la Amazonía y pudiéramos tener en realidad los datos verdaderos de las empresas petroleras, nos daríamos cuenta que de hecho hay derrames cada día. Lo que pasa es que los derrames pequeños no se cuantifican. ¿Sí? Solamente los que son grandes, los que pasan de cierto número de barriles de petróleo, se cuantifican. Alguien me decía, por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa petrolera, en Petroamazonas de hecho, me decía que ellos tenían derrames prácticamente todos los días, pero que solo los derrames que tienen más de 5 barriles de petróleo son cuantificados. Pero a ver, si hay un derrame cada día y ese derrame es de 1 barril de petróleo, al final de un año vamos a tener un gran derrame de 365 barriles de petróleo. Entonces, en realidad, la contaminación por derrames petroleros es muy grande, y aquí no están, además, cuantificados los derrames de agua de formación. ¿Qué es el agua de formación? Cuando ustedes encuentran petróleo, el petróleo no está solo debajo del subsuelo. ¿Sí? Ustedes buscan, por decirles, aquí vamos a hacer prospección sísmica, se llama, ¿no? Donde vamos a buscar el petróleo. ¿Qué es lo que hace la industria petrolera? Hace unas trochas, ¿sí? Hace una trocha aquí, 100 metros más allá hace otra trocha, 100 metros más allá hace otra trocha, y así, ¿no? Una serie de trochas paralelas,
y otras que las cruzan, ¿no? En cada unión ponen una carga explosiva. Todas esas cargas explosivas están conectadas y se hacen explotar de una sola vez, lo cual genera una onda expansiva dentro del suelo, ¿no? Esa onda expansiva es captada por un aparato especial, una especie de sismógrafo, que a uno le dice qué es lo que hay debajo del suelo. Entonces, por lo menos uno puede saber si es que lo que está debajo del suelo es roca dura o es algo líquido o gaseoso que no responde de la misma forma a esas ondas expansivas. Entonces, cuando uno encuentra algo que parece ser una bolsa de petróleo, comienza una perforación para ver si es que lo que sale de ahí es petróleo y cuánto de petróleo sale. Porque el petróleo abajo del suelo viene junto con agua de formación, que en realidad es un compuesto acuoso, no es necesariamente agua, está lleno de metales pesados, de sales minerales, incluso en algunos lugares del país se han encontrado compuestos radioactivos dentro de estas aguas de formación, y también está asociado a gas. Entonces se saca para ver cuánto de agua y cuánto de petróleo sale. Si la proporción es conveniente y el petróleo es de buena calidad, pues ahí vamos a explotar. Si la proporción no es conveniente, pues se cierra. En el caso del ITT, lo que salió es conveniente. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de petróleo, pero esa cantidad de petróleo está asociada a una cantidad aún mayor de agua de formación. Es un barril de petróleo por 9 barriles de agua de formación. De cada 10 barriles, uno solo es de petróleo, los otros 9 son de agua de formación. ¿Qué se hace con esa agua de formación? Esa agua de formación, en teoría, se debe reinyectar al mismo lugar de donde salió, pero ese ejercicio de reinyectarlo es sumamente difícil, y lo que suele suceder es que la mayor parte no se reinyecta, se bota al ambiente, o se reinyecta y termina saliendo a través de acuíferos subterráneos o de filtraciones hacia la superficie nuevamente y contaminando los ríos y todo lo demás. Aguas sumamente tóxicas. Entonces, bueno, alrededor de los pueblos indígenas aislados hay una cantidad de empresas petroleras y una cantidad de bloques, ¿no? Ahí ustedes ven el bloque 14, el 16, el 17, el 31, el campo Tigüino, el campo Armadillo y, en fin, una cantidad de actividades. Esta es la entrada a la carretera que está construyendo Petroamazonas en el bloque 31. ¿Sí? Esto está dentro del Parque Nacional. Y yo comentaba el otro día justamente que durante el año 2004 y 2005, en esa época, algunas personas, muy pocas realmente, comenzamos a protestar porque la empresa Petrobras iba a entrar al Parque Nacional en el bloque 31. Comenzamos a protestar y logramos, después de muchos esfuerzos, que en el año 2005 se le quite la licencia ambiental a la empresa Petrobras. La empresa Petrobras no pudo entrar al bloque 31. Después, en el año 2007, se le devuelve la licencia ambiental a Petrobras. Entonces, Petrobras estaba nuevamente habilitada para entrar al Parque Nacional. ¿Qué fue lo que pasó? Que Petrobras comenzó a sentir que había una gran presión de mucha gente que decía, no, pues eso es Parque Nacional, no entre, no es aquí en el Ecuador. Pero además en Brasil comenzó a tener también una gran presión de sectores que comenzaron a evidenciar que Petrobras actuaba de una forma en Brasil y de otra forma muy diferente en el resto del mundo, ¿no? O sea, donde estaba. En Brasil no afecta territorios de pueblos indígenas en general, ¿no? Tampoco afecta áreas protegidas, y en el Ecuador sí lo estaba haciendo. Entonces Petrobras, para evitarse el peso que le iba a significar eso en su imagen, que en Brasil es muy buena, decide salirse de eso, ¿no? Además, la cantidad de petróleo que hay en el bloque 31 es muy baja.
Entonces devuelve la licencia ambiental al Estado ecuatoriano. Ojo, en el año 2007. En el año 2008 se aprueba la Constitución. Y esto es muy importante porque la aprobación de la Constitución es un hito en la protección de los pueblos indígenas aislados y del Yasuní. Básicamente por dos artículos, el 407, que ya lo conocen, del que todo el mundo está hablando, ¿no? Que prohíbe la explotación en áreas protegidas excepto que la asamblea de la autorización, o se llama consulta popular, y el 57, que establece por primera vez en la historia del Ecuador la existencia de los pueblos indígenas aislados, y no solamente eso, sino el reconocimiento de sus territorios. Dice, los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario, los territorios de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. Contundente. ¿Sí? Justamente en el año 2007, pues el presidente Correa, como todos lo vimos, pues él lanza la iniciativa Yasuní TT, y además de eso lanza la política nacional para la protección de los pueblos indígenas aislados. Todo era perfecto. El bloque 31, sin Petrobras, el ITT dentro de la iniciativa Yasuní TT, la nueva constitución que garantizaba estos derechos para los pueblos indígenas aislados, la política nacional de pueblos indígenas aislados, todo era perfecto. Pero lamentablemente con el paso del tiempo, pues cada una de esas cosas se fue cayendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El bloque 31 comienza a ser explotado. Bueno, esto no es una foto del bloque 31, más adelante les voy a enseñar una foto del bloque 31, unas fotos. Pero comienza a ser explotado por la empresa Petroamazonas el año pasado nomás, mientras todos estábamos, salvemos el Yasuní, el ITT es la salvación, ¿sí? Por atrás ya se estaba explotando el bloque 31. No explotando, comenzando actividad. ¿Qué implica esto? O sea, se estaba abriendo la carretera, se estaban abriendo las plataformas y sin que nadie diga nada, porque a todos nos agarró, como yo digo, embobados en el ITT, ¿no? Todos estábamos mirando el ITT y todo el mundo decía, sí, es que es la salvación del Yasuní. Mientras tanto, por el otro lado, el bloque 31, que es exactamente el mismo bosque, con la misma biodiversidad, de hecho yo diría que es quizás un poco más biodiverso que el ITT, por el hecho de que sus bosques son bosques de tierra firme mayormente, mientras que los del ITT son bosques que están inundados, ¿no? Lo cual hace que haya una especie que domine. Y es el mismo territorio de los pueblos indígenas aislados, con una línea imaginaria que alguien trazó en el escritorio de algún petrolero, con una regla. Ahí ya entraron el año pasado y ninguno de nosotros se enteró. O sea. ¿Y qué es lo que, a los pocos que nos enteramos comenzamos a protestar, ¿no? Dice el bloque 31, está dentro del Parque Nacional. Y la respuesta de Petroamazonas fue la siguiente: no sé, nosotros tenemos la licencia que le habían otorgado a Petrobras en el año 2007 y por lo tanto no le tenemos que hacer caso a la Constitución. Y eso pasó debajo de las narices de todos nosotros. Se hizo un pedido a la Asamblea para votar sobre justamente la explotación del ITT. La Asamblea mayoritariamente no le dio paso. Y no pasó nada. Y el bloque 31 se está desarrollando en este momento, está en fase de desarrollo. Estas son algunas de las cosas que podemos encontrar, ¿no? O sea, cómo está el paisaje alrededor del Yasuní. Esto es alrededor del Yasuní, ¿no? Ustedes ven una plataforma petrolera, grande forestal. No hay más, son cazadores recolectores, o sea, si no viven de eso, no viven simplemente. Ahí está la plataforma vista desde arriba, ustedes ven que es inmensa. Esa es la tecnología de punta que maneja Petroamazonas dentro del Parque Nacional Yasuní. Pues para los que tengan alguna experiencia con actividad petrolera, verán que ya hace 20 años había tecnología muy superior a esto, pero muy superior a esto.
está la plataforma, es otra vista simplemente. Bueno, no se ve muy bien por la luz, está ahí arriba. Además de eso hay otra serie de presiones, ¿no? Hay otra serie de presiones que agravan la situación. Entonces tenemos, por ejemplo, este aquí es un mapa que me facilitó el ejército ecuatoriano de una investigación de inteligencia militar que establecía justamente cuál es el recorrido de salida de madera desde el Yasuní, que está ahí arriba. ¿Sí? Aquí está la frontera entre Perú y Ecuador, esta línea amarilla que se ve ahí. Aquí está el Yasuní. ¿Sí? Esta es la zona intangible aquí. Este es el río Curaray. Y luego se une al río Napo y luego se une a esto que es el río Amazonas. Entonces la madera sale de estas zonas de aquí, va bajando por el río y llega a este lugar que se llama Mazán, donde hay una feria donde se comercializa la madera. Esto, por suerte, es una actividad estacional, no es una actividad permanente, se hace durante las épocas justo previas a que los ríos suban, porque quienes realizan esta actividad son gente de muy escasos recursos del Perú, generalmente del Perú, hay algunos brasileños también del Perú, y lo que hacen es buscar justamente en los bordes de los ríos lugares con una buena composición de árboles que sean interesantes económicamente, pero que además tenga cierto desnivel para poder rodar los troncos hasta el río y luego encadenar los troncos y simplemente bajarlos por gravedad, porque no tienen maquinarias, no tienen animales de carga, no tienen nada más. Es una actividad muy diferente a la que se desarrolla desde el otro lado, ¿no? Desde el lado peruano. Pero da como resultado esto justamente, ¿no? Esta es una foto de un operativo que hicimos en la época en que yo trabajaba en el Ministerio del Ambiente, donde se ve pues la cantidad, y esto va cientos de metros más allá del río, ¿no? Son troncos y troncos y troncos encadenados que luego se agarran a la canoa y por gravedad van bajando sumamente lento en un recorrido que les toma más o menos un mes, poco más de un mes, para llegar al mercado donde se venden estas maderas. ¿Para qué? Para que esta gente gane durante esos 3 meses de trabajo durísimo, metiéndose en territorios de pueblos indígenas aislados, con el riesgo de encontrarse con ellos, con el riesgo de muerte, y ganar $300. Bueno, esto es en cambio una foto de la actividad maderera desde aquí, desde el otro lado, desde el lado ecuatoriano. Bueno, la foto por la luz no se ve muy bien, pero se ve que aquí ya la madera está cerrada, ¿no? Son tablones los que salen, no son troncos. Es mucho más tecnificada en ese sentido, ¿no? Hay animales de carga para sacar las trozas de madera, hay aserraderos improvisados en medio de la selva para poder hacer ya los tablones, hay canoas con motores más grandes, canoas muy grandes, ¿no? Donde se ponen los tablones. La mayor parte de esta actividad fue ya erradicada, sin embargo todavía existe. Esta es la casa de la masacre del año 2003, así quedó, ¿no? Fue quemada al final de la masacre justamente. Este es uno de los cuerpos de las mujeres que murieron ahí. Primero, bueno, al cuerpo se le clavaron las lanzas después de haber sido quemado, ¿no? De hecho eso se ve porque las lanzas en sí no están quemadas. O sea, el cuerpo fue quemado, luego le clavaron las lanzas. Y bueno, este cuadrito de aquí que también sirve para ver cuál ha sido la reacción siempre del Estado. Entonces vamos a comenzar diciendo que el contacto de los indígenas aislados, porque hay mucha gente que dice, bueno, pobrecitos, ¿no? O sea, les está pasando todo esto. Quizás lo que deberíamos hacer como sociedad es contactarlos y traerlos aquí a la modernidad, a lo que nosotros vivimos, ¿no? Que vivan en las ciudades y sean civilizados. Y la realidad es que
el contacto forzado ha demostrado ser terrible para los indígenas aislados. Mata muchísima gente, mata por enfermedad, mata por violencia, porque estamos yendo en contra de la decisión de un pueblo que no quiere contactar. O sea, por más que sea un contacto forzado pacífico, ese contacto forzado pacífico va en contra de una decisión de un pueblo, lo cual genera conflictividad. Hay dinámicas internas que estamos comenzando a empujar, hay conflictos internos que estamos comenzando a empujar si es que iniciamos un contacto pacífico, ¿no? Y además de eso está el después. O sea, ¿qué pasa con esa gente después? Entonces, en Brasil, en el año 87, se dio el primer encuentro de sertanistas. Los sertanistas en Brasil eran esta gente súper especializada en indígenas aislados que cuando era necesario, pues ellos iban y ellos contactaban con los indígenas aislados para poder dar paso a las carreteras, a que pongan los potreros para las vacas, para la carne que se iba luego para las hamburguesas en los Estados Unidos. Sí, ese tipo de cosas, pues había un grupo de gente que salvaba a esos indígenas contactándolos. En el año 87 se reúnen todos y comienzan a hacer un análisis de qué pasó con todos los pueblos indígenas que ellos contactaron durante todos los años anteriores, las décadas anteriores. Y se dan cuenta que la gran mayoría de ellos ya desapareció. Desaparecieron o físicamente o culturalmente. Y los pocos que quedan están en una situación terrible, totalmente empobrecidos, son ciudadanos de quinta categoría en una sociedad que no los entiende y que ellos no entienden tampoco. Y toman una resolución y dicen: nunca más contacto forzado, excepto cuando ya es evidente que la vida de esas personas ya no da más. O sea, cuando ya el territorio es tan disminuido, tan pequeño, y las personas que quedan son tan pocas que tenemos que contactar. Y se comenzaron a dedicar a otra cosa. Se comenzaron a dedicar a cuidar los territorios donde vivían los indígenas. Entonces, en Brasil lo que se utiliza, que de hecho Brasil es como el modelo a seguir para todos los otros países que tienen indígenas aislados. Hay entre 150 y 200 pueblos indígenas aislados en el mundo, ¿sí? La mayoría están aquí en Sudamérica, pero no es la única región que tiene pueblos indígenas aislados. En la India hay pueblos indígenas aislados, hay pueblos indígenas aislados en Papúa Nueva Guinea. Y bueno, Brasil es el ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, Brasil lo que hace, bueno, hasta hace muy poco era el ejemplo a seguir, porque también las políticas allá están cambiando y también van más o menos en el mismo sentido de las de acá. Pero el sistema brasileño lo que hacía era, ellos creaban algo que se llamaba los frentes etnoambientales. Los frentes etnoambientales eran grupos de gente especializada para cuidar los territorios de los indígenas, y hacían un cordón para que nadie entre a los territorios de los indígenas, ¿no? Entonces, en lugares donde ellos encontraban indígenas que eran muy vulnerables, indígenas aislados o en reciente contacto, los frentes etnoambientales ponían puestos de vigilancia alrededor y evitaban que cualquier actividad entre a esos territorios hasta que esos indígenas estén en condiciones, ya sea de contactar o de salir o el Estado tome una decisión de crear ahí un territorio indígena, en fin. Eso es lo que comenzaron a hacer desde ahí, ¿no? En el caso ecuatoriano, en el Yasuní, en los años 50, justamente, antes de que exista el Parque Nacional Yasuní, los petroleros comenzaron a entrar justamente en este sector de aquí, que se llama Arajuno. Arajuno queda hacia las cabeceras de los ríos, en la parte más alta del territorio. Y los petroleros comenzaron a tener problemas con unos indígenas, aucas, ¿no? Los salvajes, que venían y los mataban. Entonces el Estado decide dar ayuda al Instituto Lingüístico de Verano, que es un brazo de la Iglesia Evangélica de los Estados Unidos, para que controle a los indios, ¿no? O sea, hay que controlarlos de alguna forma, hay que pacificarlos, hay que civilizarlos, porque si no nos van a matar más petroleros. Entonces, el ILB comienza el contacto justamente a finales de los años 50 con la familia Guiquitá
Giquitairi, ¿sí? Los Giquitairi, los guaraní siempre ponen esta terminación iri al final del nombre del líder de la familia, y ese es el nombre de la familia, ¿sí? Entonces Giquita era el guerrero líder de esa gran familia. Giquitairi es toda su familia. En los años 70, en cambio, comienzan a buscar petróleo con Texaco por el lado de lo que hoy es el Coca, ¿sí? Comienzan a entrar por ahí por el Coca, y otros guaraní comienzan a atacar a los colonos que entraban ahí, a los trabajadores petroleros que entraban por esa zona de ahí, defendiendo su territorio. Entonces, esa familia era la familia de Ñiwa, los Ñiwairi. Ellos vivían ahí, eran los que vivían más cerca de la ciudad del Coca, y ellos defendían el territorio desde ahí, ¿no? Entonces pasaban los petroleros desde el río Napo hacia el otro lado, y en el momento en que pasaban, ellos los mataban, ¿no? Evitaban que entren. Hasta que en un momento, aquí viene una parte interesante de la historia, en un momento un petrolero tenía una pistola en el momento en que los guaraní le atacaban, y dispara y mata a alguien, ¿no? El asunto es que entre los guaraní, el líder de la familia, el líder del clan, siempre es el mejor guerrero, y ese mejor guerrero es diferente que en nuestra sociedad. Generalmente los generales no van a pelear las guerras, ¿no? Los generales se quedan atrás y son los soldaditos los que van a pelear las guerras. En los guaraní no, el general va adelante. El general va adelante y es el más expuesto, generalmente, ¿no? Entonces, este que muere cuando ese petrolero dispara es Ñiwa. Cuando muere Ñiwa, su familia comienza a desestructurarse, a buscar nuevos líderes, ¿no? Estos nuevos líderes comienzan una pugna por el poder y comienzan a haber enfrentamientos entre ellos. O sea, es un momento de caos. Vienen los colonos por un lado, vienen los petroleros, las avionetas comienzan a pasar por encima, los misioneros ya están encima de ellos, y es ese momento de miedo, de caos, de cuál es nuestro líder. Todos comienzan a pelearse con todos, y de ahí sale uno de los sobrinos de Ñiwa y dice: no, tenemos que salir de aquí, si no nos matan. Ese sobrino de Ñiwa se llamaba Taga, y es el fundador del clan Tagaeri, ¿sí? Entonces, el grupo de Ñiwa es contactado en los años 70, justamente porque nuevamente la empresa CEPE del Estado, ¿no? Junto con Texaco, acuerdan nuevamente con el ILB, el Instituto Lingüístico de Verano, un nuevo plan de contacto para los Ñiwairi, y los contactan justamente, ¿no? En los años 70. Mueren muchos de ellos, otros sobreviven. En los años 80, justamente pasa, yo no sé si ustedes vieron esta película que ahora están pasando, de la muerte de Roldós, ¿no? Ahí se habla, pues, de que el presidente Roldós expulsa, pues, el Instituto Lingüístico de Verano, junto con muchos otros grupos que estaban ligados a la CIA, ¿sí? Se descubre que eran espías de la CIA infiltrados dentro del Ecuador. Entonces, el Instituto Lingüístico de Verano es expulsado del Ecuador. De hecho, una teoría de una persona que participó en estos espionajes de la CIA, él dice que la expulsión del ILB podría ser el detonante que hizo que finalmente maten a Roldós, ¿no? Pues eso nadie nunca lo comprobó, eso no está en la película, por cierto. El asunto es que ya no hay misioneros evangélicos. Entonces, ¿a quiénes acudimos? Pues vamos a los misioneros católicos, ¿no? Entonces, claro, ahí comienza a haber justamente problemas con los trabajadores del bloque 17, un poco más adentro ya del territorio. Comienzan varios ataques a estos trabajadores del bloque 17, y la empresa CEPE acuerda primero
hace un trato con los misioneros católicos. Al frente de ellos, Monseñor Alejandro Lavaca. Y por otro lado, les parece que el curita se está demorando demasiado. Entonces, el curita se está demorando demasiado, no podemos, esto es pérdida, busquemos otra medida. Y buscan a un antropólogo que se llamaba Enrique Vela, y para que promueva un contacto más agresivo. Según cuentan los guaraní, cuentan las historias que han recogido los mismos misioneros capuchinos, este señor Enrique Vela iba de manera mucho más agresiva, ¿no? Iba con perros, los rodeaba, los obligaba a contactar, y los que no contactaba les disparaba. Es una historia ahí un poco de terror. Pues eso nunca fue comprobado, de hecho, ¿no? O sea, el señor Enrique Vela ya murió hace unos años, y su hijo es el actual coordinador del plan de medidas cautelares. En los años 90 comienza el problema, en cambio, con un nuevo grupo, los Taromenani. ¿Sí? Pero, a ver, yo les comenté que justamente en las familias guaraní siempre se toma el nombre del guerrero principal y se le pone al final Iri para expresar familia. Entonces así tenemos los Iquita Iri, los Ñiwa Iri, los Taga Iri, y de repente tenemos los Taromenani. Entonces, ¿por qué Taromenani y no Taromenairi? Es que de ahí han salido algunas historias, ¿no? Hay periódicos que han publicado y han dicho el guerrero Taromenga. El guerrero Taromenga no existe. Taromenani es un genérico que utilizan los guaraní para expresar a aquellas personas que no son parte de su grupo, que saben que tienen más o menos la misma cultura y que andan caminando por ahí. Taromenani significa más o menos eso, los caminantes, ¿sí? Los que van caminando, los que encontramos por el camino. Y por lo tanto, los Taromenani, aquí está mal, no es un clan, son muchos clanes, son muchas familias. Dentro de los Taromenani, ahora sabemos, existen, por ejemplo, los Hueñetairi, el clan de Hueñeta, o Hueña. Están los Guaneí, ¿sí? El clan de Guane, la familia de Guane, ¿no? Entonces, dentro de estos Taromenani hay muchas familias, como los Tagaeri, hay muchas familias dentro de los Taromenani. Entonces, no es una sola familia, no es un solo grupo. Que eso es algo que la mayoría de la gente no sabe, ¿no? Y dicen, bueno, pero son solo dos familias, ¿no? Son los Tagaeri y los Taromenani, pues ya están prácticamente acabados. Y no es así. Más allá de eso, si existen Tagaeri sobrevivientes, imagínense, desde los años 80 para acá, es muy probable que los hijos de Taga hayan creado sus propios clanes, ¿no? Sus propias familias, y esas familias tendrán el nombre de ellos, de esos hijos. Entonces no necesariamente tampoco los Tagaeri se reconocerían hoy como Tagaeri, sino con muchos otros nombres. Dentro de los Taromenani, como les digo, muchos otros que ni siquiera conocemos. Entonces, en los años 90 comienza justamente este problema con los Taromenani, unos que no habían estado antes y que de repente ahora aparecen y comienzan a dar problemas a los petroleros. Comienza una serie de eventos violentos en la zona de Armadillo, el bloque 17, con los madereros, con petroleros también. Viene la masacre del año 2003 y la reacción del Estado a partir de los años 90 es totalmente diferente, o sea, ya no buscan el contacto. A partir de los años 90 comienza la creación de la zona intangible, la delimitación de la misma zona, los derechos reconocidos en la Constitución, la política nacional de pueblos indígenas aislados, el control del área a través del plan de medidas cautelares. O sea, hay una serie de medidas para protegerlos, ya no para contactarlos. Este fue un cuadro que hicimos justamente para presentarle al presidente, o sea, para decirle al presidente, usted ve aquí, todos estos años de aquí, estas décadas, 50, 70, 80, en estas épocas se contactaba. Desde los años 90 para acá, ya no se contacta.
ya no es una posibilidad, o sea, todos estamos conscientes de que ya no es una posibilidad. Lamentablemente nunca le pude presentar ese cuadro. Pues hay algunas fotos, he tratado de sacar las menos duras. Aquí en la mitad, en realidad, bueno, por la luz no se ve muy bien, pero aquí hay un cuerpo. Esto es un maderero, ¿no? Y todas estas son las lanzas que le clavaron los taromenani. ¿Sí? Esto es justamente en esas zonas donde yo les decía, donde estaban metidos los madereros, ¿no? Los taromenani matan así, no porque hagan falta 20, 30, 40, 50, 60, hasta 80 lanzas a veces en un solo cuerpo para matar a esa persona, sino porque esto es una forma de expresión. O sea, si tú entras, no solo que te voy a matar, o sea, te voy a matar así, con esta violencia. O sea, no puedes entrar, esto es mi territorio. Esto es una señal. No es únicamente la muerte de esa persona, probablemente esta persona murió al tercer lanzazo. Los otros 20 y tantos lanzazos eran innecesarios para su muerte, necesarios para dar un mensaje. Este señor de aquí estaba talando estos tablones de aquí, dentro del territorio de los indígenas aislados. La mayoría de la gente que ha muerto dentro del territorio de los indígenas aislados ha estado cerca de una fuente de ruido estridente, sea una motosierra, un generador eléctrico, en fin, algo que produce un ruido terrible. Sabemos por conversaciones, por encuentros entre los guaraní y los taromenani, que los ruidos son lo que más les molesta. Les molesta porque les molesta a ellos en sí, de manera directa, pero además porque tienen pocas posibilidades de obtener su alimento, ¿no? O sea, los animales se van, se espantan, huyen o no se reproducen simplemente. Este es otro señor que murió también. Esta es una foto que salió en la prensa, ¿no? Aquí tiene atravesada una lanza en la pierna y acá está la punta de otra lanza. Este es otro señor que estaba también sacando madera dentro del territorio, ¿no? Lamentablemente murió. Aquí otro más. Este fue del año 2008, los anteriores fueron del año 2007, 2006, más o menos todos los años, cada año había un muerto maderero. Este señor también, como ustedes ven, aquí están los tablones, por aquí está la motosierra, ¿sí? Estaba cerrando madera ahí adentro del territorio y vinieron los taromenani y lo mataron, ¿no? Este señor murió al lado de un campo petrolero que se llama Armadillo. En el Armadillo justamente se quería explotar petróleo, a pesar de que habían evidencias como la de ese señor que había muerto ahí. De todas maneras querían explotar petróleo. Una anécdota es que en esa época en que se quería comenzar la explotación del Armadillo, el gerente de Petroamazonas era el señor Wilson Pastor. El señor Wilson Pastor negó la existencia de indígenas aislados en el Armadillo cuando él era gerente de Petroamazonas. Luego, tuvimos ahí un altercado, yo salí del Ministerio del Ambiente, él fue el ministro, desde su cartera de Estado, él sistemáticamente negó la existencia de indígenas aislados en el Armadillo. Estos últimos días, yo no sé si alguno de ustedes leyó, pero el señor Wilson Pastor agarró y dijo, a ver, en el ITT no hay indígenas aislados, porque los indígenas aislados están en el Armadillo. Las evidencias de los indígenas aislados están allá. Pues allá están los indígenas aislados, desde ahí hasta el ITT hay 80 kilómetros, así que no, de ninguna manera los aislados están en el ITT. Esta es otra foto. Este es un joven que murió junto con su madre y su hermana al lado de un generador, de una plataforma petrolera en el bloque 17, bloque que está manejado por la empresa china Petrooriental. Ese es el campo Armadillo. El campo Armadillo está muy cerca de los colonos. Esto es un poco para explicarles lo siguiente, por favor. Que aquí los indígenas aislados tienen todas estas presiones, ¿no?
Hay 4 bloques petroleros ahí alrededor, hay 7 campos petroleros, 28 pozos petroleros, 9 comunidades colonas, 4 comunidades guaraní, hubieron 5 eventos violentos con 5 muertes, se pudieron recoger